Nuevamente quiero dirigirme a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para hablar basados en la palabra del Señor, algo que para nosotros definitivamente es de primerísima importancia. Es de suma importancia porque tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver principalmente con el destino eterno. Porque después de todo, el objetivo que todos buscamos es precisamente lo que vamos a tratar en esta hora. Y por eso lo voy a dejar bien claro para que nosotros podamos no solamente reflexionar, asimilarlo y pensar en él, sino que en realidad lo creamos como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es exactamente la que a nosotros no solamente nos enseña, sino que nos instruye de una manera adecuada y correcta, y el Señor quiere que nosotros aprendamos conforme a su palabra, y Él nos ha dejado la misma para que nosotros no andemos en la oscuridad, en la ignorancia y en el engaño. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en esta hora? Nuestro tema es lo que podemos llamar salvos por gracia. Ese va a ser nuestro tema. Salvos por gracia. Ahora bien, y esto lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 2 y versículos 8 al 10. Y dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora bien, este tema, como dije, no solo es de vital importancia, sino de primerísima, porque tiene que ver con nuestra salvación eterna, tiene que ver con el conocimiento de Dios con respecto a lo que para nosotros es único y verdadero, porque está en juego nuestro destino eterno, o el infierno o el cielo. Ahora bien, ¿qué es lo que claramente nos enseña la palabra del Señor? Es lo que nosotros vamos a ver en esta hora. Y está basado en la palabra de Dios, que es la única facultada para enseñarnos exactamente lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación. Es lo que el Señor ha estipulado y enseñado para que nosotros aprendamos y no estemos en la ignorancia y no estemos en un concepto totalmente errado de lo que significa la salvación y cómo es que nosotros podemos obtenerla. Y aquí en este pasaje está sumamente claro para que en nosotros no haya duda y no tengamos excusa en el día final. Ahora bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Primero, todo lo referente a la salvación es un don de Dios. Es don de Dios. Todo lo referente a la salvación es don de Dios. O sea, en otras palabras, es una dádiva del Señor. Es dádiva. Y por lo tanto, nosotros debemos de aceptarla como tal. Realmente nosotros no merecemos salvación, pero Dios quiso que nosotros fuésemos salvos. Y Él nos otorga la salvación y nos la da gratuitamente. Es lo que nos dice el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros,
pues es don de Dios. Expliquémonos, porque después de todo está muy claro. Esto es una gracia de Dios. Fíjense bien. Y gracia significa definitivamente una dádiva. Algo que nosotros recibimos de gracia es porque no la merecíamos. Nos la otorgaron. Nos la otorgó el Señor. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que entender que la salvación proviene de Dios. La salvación es de Dios, desde el principio hasta el final. Solo pertenece al Señor. Es la afirmación de la palabra del Señor, que esta gracia realmente es inmerecida. Nadie de nosotros la merecemos. Es una gracia totalmente de Dios. De Él proviene y nosotros debemos de aceptarla como tal. Ahora bien, en este sentido, esta gracia es soberana. ¿Por qué? Porque le pertenece al Señor. Porque Dios nos la otorga. ¿Y qué significa soberana? Bueno, que la da a quien Él quiere. Simple. La da a quien Él quiere. Por eso nosotros no podemos trabajar sobre esto para que nosotros podamos obtener gracia, porque entonces ya no sería gracia. Sería algo que se nos retribuye por lo que nosotros podamos hacer. Y nosotros no hacemos nada, absolutamente nada. Es más, la palabra del Señor misma nos enseña que si es por fe, definitivamente esta gracia tiene que ser gratuita, eterna, soberana, porque proviene de Dios. La gracia proviene del Señor. Y en ese sentido, dice la Biblia, tiene que ser por la fe. Fíjese bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora bien, uno se pregunta, y pues nos preguntaremos, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y en ese sentido también, ¿qué es la gracia? La gracia es definitivamente un don gratuito. Un don gratuito. Y la fe es el medio, por medio del cual nosotros recibimos esa gracia. Voy a tratar de poner un ejemplo. En mi pueblo de donde yo soy, Pablillo, hay un ojo de agua. Ese ojo de agua surge de la montaña, al pie de la montaña. Y ahí hay una cueva. Entonces de ahí sale el agua. Ahí brota el agua. Bien. Esa agua va a dar a una presa. Y esa presa de allí se distribuye por los campesinos a las tierras que han de ser regadas. Bien. La gracia es la fuente. Esa es la gracia. A través de lo que se conduce, que es una acequia que tiene allí, para que esa agua pueda correr libremente hasta llegar a la presa. La gracia es el ojo de agua. La fe es el conducto, la acequia, a través de la cual corre el agua. Y la presa es el corazón del hombre. De tal manera que la gracia corre a través de la fe y llega a nuestros corazones. Y todo es gratuito. ¿Por qué? Nadie produce el agua sino Dios. Y la acequia simplemente ahí está para que, podemos decirlo así, el hombre ahí la hizo para que llegara a la presa. Pero en realidad nosotros nos entendemos que la acequia no hace nada sin la gracia.
La gracia corre a través de esa sequía y llega a la presa. Así exactamente es el agua que corre y llega a la presa. Así, la gracia corre a través de la fe. Y esto no es don de nosotros, es un don de Dios. Dios nos la otorga también para que la gracia corra a través de la fe y llegue a nuestros corazones. Y eso es exactamente la salvación. La salvación es por gracia. Fíjese bien, nadie se la puede ganar, absolutamente nadie. Es un don de Dios. Y aquí está la prueba. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso significa entonces que en el elemento de la salvación, es decir, la salvación que en nosotros se produce por gracia, no existe ningún elemento humano. Todo es de Dios. Todo. A Él le corresponde no solamente producirla, podemos decirlo así, sino que al mismo tiempo que llegue a nuestros corazones. Y todo proviene de Dios. Porque es gratuitamente y somos nosotros justificados delante de Dios por fe, por la gracia del Señor. Y nosotros debemos de entenderlo de esa manera. La salvación es toda de gracia. Y la gracia proviene de Dios. Eso significa entonces que para que nosotros seamos salvos, necesitamos que la gracia del Señor se manifieste en nuestros corazones. Y nosotros simplemente extendemos la mano y por gracia recibimos lo que el Señor nos da. Eso es ser salvo por gracia. Pero no solamente eso. En segundo lugar, excluye de manera absoluta las obras humanas. Las excluye. Es lo que nos dice en el versículo 9. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. La salvación no es por obras. Fíjese bien. Y esto debe de quedar sumamente claro. Ninguna obra que nosotros hagamos puede servir para que la salvación llegue a nuestros corazones. ¿Y sabe por qué? Porque somos personas caídas. Somos personas, como nos dice aquí el apóstol Pablo en este mismo capítulo, en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjese bien. Aquí el apóstol Pablo les está escribiendo a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia de Éfeso. Y le está diciendo, nosotros en otro tiempo éramos como los que están en el mundo y que no han conocido a Jesucristo y que no han recibido la gracia de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, muertos en nuestros delitos y pecados. Bien, eso significa entonces que lo que un muerto puede producir, pues no puede producir nada. Porque está muerto en los delitos y pecados. Y la Biblia nos enseña en el libro de Isaías que todos nosotros somos como inmundicia y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Somos como suciedad.
De tal manera que nuestras mejores obras, si queremos decirle mejores, nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ganarnos la salvación a través de nuestras obras? De tal manera que cualquier obra, sean religiosas, ritualistas, sean sacrificios humanos, que nosotros nos sacrifiquemos para poder agradar a Dios bien. Mientras más nos sacrifiquemos, más somos abominables delante de Dios. Porque nuestras justicias no sirven para nada, solo para condenarnos. Así sean las mejores obras religiosas, estamos condenados. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se jacte. Porque entonces, si nosotros, fíjese bien, si nosotros podemos hacer algo para nuestra salvación, eso significa entonces que es un pago. Lo que nos da Dios es un pago de lo que nosotros hacemos. Y Dios no admite pago. Porque, ¿qué acepta Dios? ¿Qué es lo que nosotros le podemos ofrecer a Dios? ¿Y cómo nosotros podemos convencer al Señor con trapos de inmundicia, con suciedad, que son nuestras obras? ¿Sabe por qué? Porque nadie puede comprar el cielo. Nadie. Así sea el más millonario del mundo, no puede comprar el cielo. Sus calles son de oro, sus mares de cristal. Fíjese bien, ¿cómo podemos comprar una ciudad de esa naturaleza? Nuestro oro no sirve para nada. El oro celestial es oro puro, único, verdadero. Ahora bien, y la salvación nuestra requiere realmente de un sacrificio puro y perfecto. Y el único que llena los requisitos para dar y otorgar esa gracia es Jesucristo. Solo por la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz y su sangre derramada, podemos nosotros obtener esa gracia de parte del Señor. El Señor Jesús nos enseña, y la Biblia dice, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo. Pero solamente la sangre de Cristo, sin obras de ninguna especie. Porque las obras del hombre son abominación delante de Dios. Por eso, cuando vemos a personas que se sacrifican y que pagan mandas y cosas de esa naturaleza, uno comenta conforme a la palabra del Señor: pobre gente, porque está haciendo algo abominable delante de Dios. Porque lo que los hombres tienen por sagrado y bueno delante de Dios es abominación. Porque quieren ganarse una salvación que ya compró nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos la ofrece gratuitamente. Gratuitamente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Por eso, cuando aquel carcelero les preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras obras no sirven para nada. Tenemos que dejar todo ese pensamiento que es malévolo y que para nosotros es un engaño y es una mentira.
porque la palabra del Señor nos enseña que la salvación solamente se obtiene por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que dejarlo bien claro conforme a la palabra del Señor. Mis amigos y mis hermanos, tenemos nosotros que entender en nuestra mente y en nuestro corazón que la salvación es por fe. Es por fe. Porque el que permanece en el pecado, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es muerte. Pero en Cristo hay salvación y vida eterna. Por eso entonces, nosotros tenemos que entender que todas nuestras obras son delante del Señor una maldición realmente para nuestras propias vidas y delante de Dios. ¿Usted? Nosotros debemos de aceptar el llamado de nuestro Salvador. Vengan a mí, dijo el Señor Jesús, y yo les daré vida y vida en abundancia. No por obras, sino por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, esta salvación por gracia es nueva creación en Cristo. Y aquí es donde nosotros vemos exactamente la gran diferencia. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está la gran diferencia. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces sí comienzan las buenas obras. Ya no son obras humanas, ni son obras de la carne, porque la carne para nada aprovecha. La carne está en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, comienzan entonces delante del Señor nuestras buenas obras. Y esas buenas obras no son para salvación, es de agradecimiento de la salvación que Cristo nos ha dado. Y esas obras Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. La prueba de que somos salvos son nuestras buenas obras en Cristo Jesús, no en nosotros. Cuando las obras son humanas, nos jactamos y nos enorgullecemos. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. En el cielo nadie se gloría. Todos aceptan con humildad que fueron salvos por la gracia de Cristo. Pero las buenas obras son el producto de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice, somos nueva creación. Ahora bien, he de recordarle lo que la Biblia dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. Cuando Él la creó Él porque quiso. Porque quiso crearla. ¿Quién le ordenó? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le dijo qué hacer? Nadie. Porque no había nada. Ahora bien, nosotros somos nueva creación. Esa es la diferencia. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que ser creado de nuevo. Y esta creación es espiritual. Esta creación es una creación verdaderamente divina. Que así como Él creó el universo, ahora, como nosotros nos perdimos
y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, necesitamos una nueva creación. Y esa nueva creación es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dice la Biblia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que la Biblia dice. Solamente aquellos que le reciben en el corazón son hijos de Dios. Los demás no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Rebeldes. Rebeldes, pecadores, que necesitan un arrepentimiento y nueva creación. Cuando viene el arrepentimiento, la aceptación de Jesús como Salvador, nos constituimos en una nueva creación. Y en esa nueva creación, nosotros vivimos en Cristo Jesús. Ahora bien, esto es lo que nos enseña, en ese sentido, el libro de Santiago. Nos dice, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Y ahí ya manifiesta exactamente que la fe produce obras, las obras de Dios. Si eres salvo, entonces vas a manifestar las obras de Dios. Si no eres salvo, no vas a manifestar las obras de Dios. Harás tus propias obras, pero esas obras son abominación delante de Dios. Necesitas las obras que Dios preparó para ti en Cristo Jesús. Por eso, salvos por gracia significa nada más ni nada menos que es una salvación gratuita que Dios nos da en Cristo Jesús nuestro Señor. Necesitas a Cristo y a nadie más. A nadie absolutamente más. Solo Cristo. En Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.